Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre sigue siendo Jeff y no quiero que te engañe este rostro limpio y bien aseado. Para prepararme para la grabación de este podcast me tomé nada más y nada menos que 4 días sin bañarme. Quiero llamar tu atención a mi segunda pantalla, donde leeré la noticia publicada por la página que te avisa cuando solo recupere el ojo sobre un hecho que está ocurriendo en este preciso momento en la República del Perú. Vamos a ver lectura. Todo sobre la marcha de la generación Z. Hoy y mañana, 20 y 21 de septiembre, la generación Z de Perú está saliendo a las calles en una marcha que busca visibilizar el descontento juvenil de frente al gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República. ¿Por qué marchan? El detonante principal es la aprobación a la ley número 32123 que obliga a los jóvenes mayores de 18 años a afiliarse a una AFP o la ONP. Esta reforma previsional ha sido calificada como injusta y perjudicial para los trabajadores jóvenes, quienes enfrentan salarios bajos y condiciones laborales precarias. Quiero llamar tu atención a la última parte de esta nota publicada en este perfil, que dice: y ese símbolo pirata, el movimiento ha adoptado como estandarte la bandera de One Piece, la calavera con sombrero de paja, símbolo de rebeldía frente a sistemas corruptos. Para muchos jóvenes representa la lucha por la libertad y la justicia. Y vamos a ver mi nuevo wallpaper, que es precisamente la foto a la cual alude este artículo. Miren qué bonita, ahí ondeando con ferocidad en medio de la protesta, la bandera de los Mujiwaras, para los no entendidos, los sombreros de paja. Este no es un hecho para nada aislado. De hecho, es el último de una serie de sucesos ocurridos en Nepal, en Indonesia y en Francia, donde protestantes están usando de esta bandera como símbolo de revolución. Quiero darte contexto de por qué esta banderita tan ridícula es fácilmente hecha por un niño. O sea, sí, las calaveras son símbolos de piratería, pero esta son tracitos así torpes. Quiero mostrarte que detrás de una historia que aparenta eso, torpeza en sus trazos, ridícula en sus gestos, hay una justificación de por qué es usada como un estandarte de revolución. Y para hacerlo, de hecho voy a cambiar de pantalla, de escena, voy a censurarla también. Te voy a mostrar una escena, solamente un minuto. No te voy a obligar a leerte o a verte 1000 capítulos de algo que no quieres. Y créeme, ¿estás bien así? Estás bien así, bañándote, usando de jabón, no tienes que para nada que meterte el anime, pero quiero mostrarte un solo minuto que creo que puede representar muy bien el por qué se usa este símbolo en estas revueltas. Vamos a ver este minutito, allá va. ¡Cambio! 正気が来たから全世界を敵に回して生きられるとくらい。 Voy a dejar ese fotograma, es más, vamos a quitarle la censura, en lo que les explico solamente algo del contexto. Esa bandera es la bandera del gobierno mundial, y esa tripulación de protagonistas le ha declarado la guerra. Ojito, le declaró la guerra al gobierno mundial. Más tarde explicaremos por qué lo hace, ¿no? Pero creo que justificado 100% el por qué se usa esto como un símbolo en estos movimientos sociales. Vamos a ir a un video que le explica un poquito con detalle. No veremos todo, es el video que publicara Mark Ackerman, el canal de Mark Ackerman, y el video se llama La bandera de Luffy prohibida en Indonesia, cuando el anime inspira la revolución. Te invito a que lo veas completo en su canal, solamente mostraremos los primeros minutos y a partir de ahí sacaremos algunas reflexiones. Finalmente este canal, su core, su motivo principal es hablar de cristianismo y sociedad, entonces veremos cómo esto está vinculado.
Ahí te pregunto de antemano, ¿tú qué crees que tenga que ver el cristianismo en este tema? Vamos con el video de Mark Ackerman. Imagínate esto, un grupo de jóvenes de Indonesia marchando por las calles, no con palos ni piedras, sino con una bandera de One Piece al aire. Sí, la de Luffy. Por cierto, la banda sonora ahí dando tensión dentro del anime. El sombrero de paja. Y ahora el gobierno está intentando prohibirla por considerarla un símbolo de traición. La ficción de Ichiro Oda ya no solo inspira cosplay y teorías locas, ahora es revolución. Y lo que está pasando en Indonesia. Para los entendidos, lo que no logró el Gear 5, romper internet, lo está logrando en la vida real con naciones. Con la bandera de Luffy, en verdad. Ojito ahí, ¿ven ese señor ondeando la bandera? Probablemente, no lo sé, ni siquiera sepa el contexto de la serie en sí. Pero agrupa un sentimiento, es un nombre en indonesio. Agrupa un sentimiento. Parece que sale de un arco del anime. Quédate, porque esto va más allá del anime. Esto es sobre libertad, sobre símbolos y sobre cómo One Piece está incendiando el mundo real. Todo empezó con una manifestación normal. Jóvenes saliendo a las calles protestando contra su gobierno. Pero había algo distinto. Entre las banderas de Indonesia había una muy especial. Una muy conocida por los amantes del anime. La Jolly Roger de los sombreros de paja. En el mundo de One Piece, cada vez que Luffy llega a una isla, derrota al tirano en turno, libera al pueblo y deja su bandera como símbolo de resistencia. Bueno, y ahora está pasando lo mismo, pero en el mundo real. Y eso, como era de esperarse, no le está gustando en nada al gobierno de Indonesia. Firman Suebayo, un político del partido de Golkar, dijo que alzar la bandera de Luffy era una provocación, un acto de traición y un deterioro en el entendimiento de la ideología del Estado. O sea, están tan preocupados que ya llevaron el tema a la Cámara de Representantes. One Piece siempre ha sido una historia de libertad. Luffy no quiere fama, ni poder, ni siquiera gobernar. Él quiere ser libre. Su bandera no representa violencia, representa desafío al sistema injusto. Y eso conecta con cualquiera que se sienta reprimido. Es lógico que los jóvenes la adopten como un símbolo. No solo es una bandera con una calavera, es una forma de decir, ya basta. Y aquí entra el efecto Streisand. Cuanto más intentan prohibirla, el símbolo toma más fuerza. Ok, hasta ahí lo dejamos, porque aquí es donde, aunque hemos visto que hay cierta relación entre el anime y la revolución, es donde también como símbolo se pierde ese trasfondo para adoptarse más bien como algo que aglutina sentimientos, aglutina una conformidad social, como son todos los símbolos, es la naturaleza de símbolos, a representar algo más importante. En la Segunda Guerra Mundial, muchos del pueblo estadounidense, contrario a lo que nos dicen las películas, estaba más interesada en el amor y paz. De hecho, no es América la que gana la guerra, no es Norteamérica la que gana la guerra, la ganan los ingleses, la ganan otros pueblos que logran derrotar a cada uno, ¿no? Sí, Pearl Harbor, pensamos en las bombas atómicas, pero ya estaban rendidos, estaban a punto de rendirse, ya no había forma de que ni Italia, ni Japón, ni mucho menos Alemania se levantasen. Simplemente, o sea, hizo Estados Unidos un Mr. Satán, ¿no? Hizo la cosa más vistosa posible para adjudicarse la victoria. Bueno, ¿en qué estaba? En que este amor y paz aglutinó los pensamientos de los jóvenes en su época. Realmente los jóvenes están más interesados en los jóvenes americanos, en seguir esa bandera y agrupar y aglutinar un montón de causas en esa bandera. Que los Panteras Negras, bueno, habrá ahí muchas cosas que hablar de ellos, ¿no? Los propios hippies, etcétera, ¿no? Pacifistas, gente de todo tipo, se aglutinaba bajo ese pensamiento, aunque no todos sabían exactamente el trasfondo de tal. Muchas ideas quiero tocar, quizás sin llegar a una conclusión, pero quiero planteártelas a ti.
como cristianos sobre todo. Tenemos por una parte lo que dice los Romanos al final, creo capítulo 11, ahorita no recuerdo, sobre el respeto a las autoridades civiles. Tenemos como responsabilidad que nos llama Pablo a obedecer la autoridad porque es puesta por Dios y es para castigo de aquel que hace mal, porque no en vano, dice Romanos, la autoridad carga una espada, ¿no? No en vano. Y parece haber allí, por una parte, una justificación, un llamado, más bien un llamado al cristiano a obedecer la autoridad civil. Y esto no es en un contexto donde la autoridad civil sea la mejor, sino al contrario, donde Roma está sometiendo a Jerusalén, a los israelitas. Hay leyes injustas, probablemente unas para la época no se sienten tan injustas, pero sí que lo son en su contexto y en este. Hay un llamado de Pablo a obedecer en cuanto hay un orden que debe guardarse. Quiero dejar esa primera idea y ver también, explorar cómo hay una paradoja en el pensamiento bíblico, la cual nos es llamado hay un llamado, un desafío a resolver o a enfrentar. Pero también en el Antiguo Testamento hay testimonios de hombres que se levantan contra regímenes más espirituales que otra cosa y hacen un cambio. Hace tiempo, cuando en una marcha feminista alguien republicara una de esas imágenes de Gandhi de estudia o lee para que entiendas que la destrucción de esculturas no hace nada, no hace ningún tipo de cambio. Y yo ahí como un poco entre querer nada más meter la cuñita y hacer la contraria, pero también un poco por convicción, posteé, porque fue posteado me parece por un cristiano, posteé algo como Josías, el rey Josías pensaría algo muy distinto. Josías o ¿cuál otro? Otoniel, si no me equivoco, que era un juez. Josías era un rey ya no me acuerdo de cuál de los dos reinos, pero ¿qué te dije? Otoniel, si no me equivoco, era un juez de Israel. ¿Qué tienen en común? Que cuando Dios los llama, cuando encuentran, en el caso de Josías, la ley de Dios, ellos entienden que tienen que resolver un problema muy grande, que es la proliferación de ídolos, la idolatría. De hecho, de mis primeros podcasts hablé sobre mi tocayo, un pastor de nombre Kevin aquí en México, que destruye con un mazo una imagen de la Virgen de Guadalupe y otra de la muerte, ¿no? Llamada Santa Muerte, ¿no? Como un revirar a esas prácticas de estos personajes bíblicos. Te invito a que veas el podcast, creo que es el 2 y el 3, donde trato este tema. El punto, ¿cuál es? Que en ese contexto sí hay un llamado a hacer un acto revolucionario y a romper una estructura, en este caso espiritual, una entidad espiritual que en su representación física, una estatua, estaba haciendo estragos en la vida de las personas. Lo dejo así como una anécdota y no estoy con eso apoyando la lucha feminista en absoluto, simplemente estoy mostrando que no es que es razonable romper con las cosas que se valoran en una época. De hecho, a este personaje, y no recuerdo ahorita si es Otoniel, ahí corrígeme por favor los comentarios. No, ¿saben cuál es? Jefté, si no me recuerdo. Jefté, que es mandado a quebrar una imagen, si no me equivoco de cera. Muchas especulaciones, ahorita no tengo en la memoria el texto, discúlpenme. Su propia familia reclama y él dice que es un mandato divino. O sea, también hay la posición de los suyos, porque ellos estaban... no quiero tener demasiado ese tiempo en este punto, porque evidentemente no es lo mismo el caso de este personaje o esos personajes con la lucha feminista. Y de hecho en ese podcast trato acerca del performance, la teatralidad y la realidad en el performance. Un performance puede ser
genuino en el sentido que está revelando algo que realmente vives y experimentas y en lo cual crees, o simplemente un simulacro no entendido, que es lo que se ve en las marchas feministas, en muchos, no digo que todos, pero en mucho de lo que más se ve un performance falso, ¿no? Uno sin compromiso, inclusive el acto que hace este pastor es uno sin compromiso, sin valor real, sin riesgo, pues. Bueno, esto, el riesgo, creo que es clave en el sentido, en las luchas revolucionarias. El riesgo y el sí o sí apostarlo todo a lo que estás sintiendo, ¿no? Muchos han dicho de esta generación llamada, voy a quitar un momento esta pantalla, llamada la generación de cristal, ¿no? Que abarca desde millennials para abajo, ¿no? Que nos quejamos por todo, que no entendemos el valor de las cosas, bla, bla, bla. También en cierta medida es un mito boomer, una forma de justificar que deberíamos ser de otra manera cuando no estamos viviendo en las mismas condiciones que las generaciones pasadas. Sin embargo, es dicho que esa es una contradicción natural, ser joven y no ser revolucionario. Sin embargo, en la naturaleza, me parece, del joven, está el revolucionar, el rebelarse y el apostar su vida en ello. Hemos visto en esta generación colectivos, por ejemplo, las K-Poppers, ¿no? Que curiosamente han boicoteado organizaciones grandes, ¿no? Para poder seguir viendo lo de su afición. Hemos visto que aparentemente los de cristal tienen capacidades de organización, de comunicación que antes no se tenían. Hemos visto en los levantamientos de Nepal y otros y en otros movimientos políticos como a través de redes sociales, esos niñatos que están allí todo el día, están algunos, no todos, ¿no? Los que se han aventurado a arriesgarse el pellejo, jugársela por sus convicciones, a entrar al Capitolio y hacer un desastre. Como que dentro de todo, la vena revolucionaria sigue siendo una constante en la juventud. Sobre todo cuando toca en lo más importante. ¿Qué es lo más importante para la juventud? Sus símbolos en sí mismo, sus animes, no. Como vimos en la publicación de Facebook, de esta página, sus derechos laborales, sus derechos de vivienda, sus derechos humanos. Como así en los relatos bíblicos vemos un encontrarse con una realidad, deberíamos estar con Dios y no lo estamos porque hay algo que nos oprime, en este caso algo espiritual, prácticas de pecado que nos están llevando allá y hay cierta revolución. De hecho, Nehemías también lo hay, el dirigente en turno. Nehemías es un dirigente temporal, con cierta temporalidad en su mandato, en su gobierno, se da cuenta de estructuras opresoras en su propio pueblo, en sus propios hermanos, y hace un corte o varios cortes definitivos, reprendiendo a los nobles, reprendiendo a la gente de poder. Bueno, ¿cómo tenemos considerado estas dos visiones? Por una parte, Dios nos manda a través de Pablo a respetar las autoridades civiles, y por otra parte, parece que hay una justificación a desafiarlas cuando, por ejemplo, están en contra de la dignidad espiritual de los seres humanos. ¿Cómo conciliamos? Esa es la pregunta que te tengo en esta hora. Otra pregunta que me gustaría plantear, quizás empieza a esbozar una respuesta, quizás no, es el propio uso de los símbolos. El cristianismo tiene símbolos. Por muy, defensor de que no debe usarse imágenes en la iglesia que puedes ser tú, creo que reconoces el valor de agrupar, que la misma palabra de Dios pone en la cruz, por ejemplo. Si bien era un símbolo de tortura y para muchas personas sería ilógico cargar una medallita con una guillotina, como un símbolo de religión o con una silla eléctrica, curiosamente el cristiano carga una cruz muchas veces como un símbolo en sus atuendos, en su joyería, porque representa algo más importante. En este caso representa a Jesús. En este espacio hemos hablado mucho acerca de simbología, tanto para representar correctamente a Jesús como para denostarlo, desde el grafito de anexámenes, pasando más actualmente con las representaciones de Jesús en el marco de la Semana Santa en Sevilla 2024,
o las Olimpiadas, donde hay esta representación de la mesa del Señor, pero la Santa Cena de Da Vinci, pero con deidades del panteón romano, ¿no? Hemos visto cómo los símbolos pueden agrupar descontento, pero también a personas. Resulta que en la actualidad ese es el símbolo, nos guste o no, de los jóvenes que esbozan, ¿no? Ya no es la cruz, ya no es la Virgen, ya es esto que representa para mí algo intenso. Quiero volver a la escena para contar el por qué esta tripulación está quemando una bandera. Porque a partir de ahí quiero que podamos esbozar una respuesta a las preguntas que he planteado. Porque la revolución en su sentido más genuino, no en el performance ni tampoco en el ser usados como carne de cañón, se refleja muy bien en lo que continúa en la escena. Dejen cambio de cámara, esta tampoco, aquí es la censurada. Vamos a ver qué continúa. Nos quedamos en que esta tripulación ha desafiado el gobierno mundial. Vamos a ver el por qué. 青田、綾の口から聞いてね。行きたいと。生きる。お前はこの世に生きてちゃ生きるんだろめ。貴様の存在そのものが大罪なんだあれ。望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してくれなかった。海は広いんだで。いつか必ずお前を守ってくれる仲間が現れる。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は生きたい。私も一緒に海へ連れてって。Ok, ahí se acaba. El momento épico. Momento épico para los que en un momento vimos One Piece o... Yo lo dropeé por el capítulo... no lo dropeé, lo dejé, más bien. No es que lo haya abandonado por algo en específico, sino simplemente... Dejen desconecto los audífonos, porque justo se acaba de acabar la batería. Momento épico. Resulta que la razón por la cual esta tripulación declara la guerra al gobierno mundial es por una persona que requería ser salvada. Más o menos esta mujer junto con toda su nación fue erradicada. Bueno, toda su nación fue erradicada por conocer un secreto muy importante del gobierno, y ella fue tenida desde pequeñita, 8 años, como una delincuente, y dio sobre su cabeza una recompensa inmensa, ¿no? Irracional, porque ella sabía los secretos del gobierno. Bueno, por una persona se declaró la guerra, ¿no? Y esto nos puede poner en perspectiva ciertas cosas. Muchas veces Jesús volteó mesas, literalmente, bueno, también figurativamente, por la defensa de la dignidad y la defensa de la gloria de Dios. Si bien él no hizo una revolución armada, si bien él no alentó los sentimientos, ni siquiera estimuló las preguntas que le hacían de Señor, ¿restaurarás el reino en esta época? Sí que se le veía un interés por defender a los individuos que sufrían opresión, inclusive de aquellas estructuras que pretendían defenderles, curiosamente, ¿no? Los fariseos, los saduceos y otros más feos. En su afán de defender su soberanía nacional, herían al individuo. Supuestamente defensores de la ley no reconocieron el espíritu de la ley. Por ejemplo, el Shabbat no fue creado, perdón, el hombre no fue creado para el Shabbat, sino el Shabbat para el hombre. Ponían incluso mandamientos más duros sobre pretexto de mantener la cohesión en un símbolo, en este caso la ley,
y no en preocuparse por la persona. En la escena que vimos, la tripulación se preocupada solamente por una persona y por una persona declaran la guerra a su peor enemigo, que es el gobierno mundial. Jesús, si bien, repito, no es un revolucionario en el sentido que lo entendemos todos, sí que está en contra de que una persona no vea la libertad que él dispone para esa persona. La escena es fantástica. La escena concluye en esta pregunta: no he escuchado de tu voz que me digas quiero vivir. Y ella dice, sí, quiero vivir, lléveme con ustedes. Una expresión similar a aquel endemoniado, el gadareno, que le pide a Jesús, por favor, llévame, quiero seguirte. Quiero seguirte. Quiero dejar esas preguntas planteadas. Yo creo en el derecho de cada pueblo a autodeterminarse, a no sufrir por gobernadores. También creo en lo que dice el texto, que hay que respetar las autoridades. También creo en que las autoridades no siempre son puestas por Dios para bendición de su pueblo, sino como juicio de su pueblo. Pongo todas esas ideas en la mesa. Pongo todas esas ideas en la mesa. Y yo te pregunto, ¿qué te toca hacer? Tengo por ahí un video sobre Venezuela, las elecciones y el lamento que tenían en ese momento y tienen hasta ahora los venezolanos, enterarse de que no van a poder cambiar de gobierno. Y me lamenté con ellos y oré con ellos: Señor, por favor, dales la alegría de vivir libres, o por lo menos en lo que se puede. Pero decía una gran verdad dentro de ese video, y no es por echarme flores. Aunque muchos están en cadenas, son libres allí porque tienen a Dios de su lado y en su corazón. Repito, mucha gente es libre allí. No me contradigas, no busques otra cosa, pero aquí espérate, mucha gente es libre allí. Mucha gente tomará su lección de si es válido para ellos alzar la voz, tomar la postura de que, por ejemplo, es mejor obedecer a Dios que los hombres. En qué medida nos toca acá a nosotros del espectro tomar esa decisión, le queda a cada uno. Le queda a cada uno. Es evidente también que no podemos permitir que pasen sobre la dignidad de nuestro Dios, que nos impidan hablar de Él libremente. Tampoco podemos permitir que nos hagan hacer cosas que están en contra de la voluntad del Señor. Dejo una última idea para plantear esto. Hay un libro que me gusta mucho de Kayla Ochoa Harris, escritora mexicana, Guerreros de la Luz, donde palabras más, palabras menos, es una historia alternativa donde hay dragones y caballeros. Los caballeros, llamados Guerreros de la Luz, luchan contra los dragones, dirigidos por el capitán, que es la representación en ese mundo de Jesucristo. Entonces el protagonista, Ator, llega al pueblo Tristeza y, agrupándose con sus amigos que tenían como misión, que son 2 misiones que tienen, no 3 misiones: recuperar el tomo del libro sagrado que había sido robado, salvaguardar a unos niños huérfanos porque sus padres huérfanos figurativamente porque sus papás habían sido encarcelados y quedaron desamparados, y 3, predicar. Cuando empezaban a predicar, hablaron sobre la opresión que el gran dragón Opis, los demás dragones, ejercían sobre los ciudadanos. Entonces uno de ellos dice: sí, tomemos el palacio, prendamos el fuego y quedémonos con el gobierno. Y dijo Ator: es verdad que podríamos hacerlo, somos más en número y es razonable, ¿no? Pero ¿qué creen? Mientras haya en cada corazón de cada hombre odio y ambición, de nada servirá bajar al dragón, porque un humano se tomará el papel del dragón y gobernará y oprimirá a otros. No, señores. Tenemos que rendirnos al capitán. Tenemos que rendirnos a él, que puede cambiarnos de dentro. No quiero spoilearles, pero ocurren ambas cosas en el libro. Hay una revolución armada hay gente que cambia su corazón y acepta a la gobernadora de capitán, que es mucho más importante en el contexto del libro que la propia liberación física. Sin embargo, ocurren las dos. El que tiene oídos para oír, oiga lo que Luffy dice a sus nakamas.